Hola, mi nombre es Morales Acega Ketty. Soy estudiante de la Universidad Católica sede Sapientea, estudiante de Ingeniería Civil. En esta oportunidad voy a realizar la resolución de la continua número 1 de dinámica. El ejercicio número 1 nos dice que se tienen las siguientes gráficas y nos pide calcular la velocidad relativa del pasador A respecto a B, la velocidad relativa del pasador A respecto a C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B y la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Primero vamos a tener en nuestro diagrama de cuerpo libre, en una barra de AB, nos dice que B es un punto fijo, entonces no va a haber velocidad. Entonces, en la barra AB, nuestra posición va a ser igual a 0.86 metros, con una velocidad de 2 radianes por segundo y una aceleración de menos 10 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración de AC, de la barra de A a C, nuestra posición va a ser igual a 0.5 metros con una velocidad de 3 radianes por segundo y una aceleración de menos 5 radianes por segundo al cuadrado. La ecuación de la velocidad de A respecto a B va a ser igual a la velocidad de A, que va a ser igual a la velocidad de B, más la velocidad angular de AB por el vector posición AB, más la velocidad de A respecto a B. Reemplazando los datos, tenemos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, que es igual a 0, ya lo dijimos que es un punto fijo, entonces es igual a 0. La velocidad angular de AB es 0,0,2 por el vector posición, que sería 0,7, 0.5,0, más la velocidad de A respecto a B, que sería igual a la velocidad de A respecto a B coseno de alfa, velocidad de A respecto a B seno de alfa. Resolviendo esta ecuación, vamos a obtener nuestra primera ecuación de la velocidad de A respecto a B, que sería esta. Entonces, vamos a calcular la velocidad de A respecto a C, que va a ser igual a la velocidad de A igual a la velocidad en C más la velocidad angular de AC por el vector posición de A respecto a C, más la velocidad de A respecto a C. Reemplazando nuestros datos, tenemos que la velocidad en C es igual a 0, ya que también es un punto fijo, más la velocidad angular de AC, que es 0,0,3 por el vector posición de A respecto a C, que es 0,0.5,0, más la velocidad de A respecto a C, que es igual a la velocidad de A respecto a C coseno de 90, velocidad de A respecto a C seno de 90. Resolviendo esto, vamos a obtener nuestra segunda ecuación de la velocidad de A respecto a C. Entonces, vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 en los ejes X y en los ejes Y. Igualando en el eje X sería menos 1 más la velocidad de A respecto a B de 0.7 sobre 0.86, que va a ser igual a menos 1.5. Resolviendo esta ecuación, tenemos que la velocidad de AB es igual a menos 0.61 metros por segundo. Y obtenemos que en el eje Y 1.4 más la velocidad de AB de 0.5 entre 0.86 es igual a la velocidad de A respecto a C, que es igual a 1.05 metros por segundo. Asimismo, calculamos la aceleración de A respecto a B. Tenemos una ecuación: aceleración de A es igual a la aceleración en B más la aceleración angular de A respecto a B por el vector posición más la velocidad angular de AB por la velocidad angular de AB más vector posición de AB más la aceleración de AB más 2 veces la velocidad angular de AB por la velocidad de A respecto a B. Reemplazando, tenemos que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración en B, que también va a ser igual a 0, más
la aceleración angular de AB, que va a ser 0,0, menos 10, por el vector posición, que es 0.7, 0.5, más la velocidad angular de AB, que es 0,0,2, por la velocidad angular de AB, 0,0,2, por el vector posición de 0, que es igual a 0,7, 0.5, 0, más la aceleración de AB coseno de alfa, más la aceleración de AB seno de alfa, más dos veces la velocidad angular de AB, que es 0,0,2, por la velocidad de AB, que es igual a la velocidad de A respecto a B coseno de alfa, velocidad de A respecto a B seno de alfa. Resolviendo esta ecuación, obtenemos nuestra primera ecuación de la aceleración de A respecto a B, que es igual a 7,8, menos 5, 0, más aceleración de AB por 0.7 entre 0.86, la aceleración de AB por 0.5 entre 0.86, más 1.4 menos 2, 0. Luego se va a calcular la aceleración de A respecto a C. Tenemos nuestra ecuación entonces que la aceleración en A es igual a la aceleración en C más la aceleración angular de AC por el vector posición AC más la velocidad angular de AC por la velocidad angular de AC por el vector posición de AC más la aceleración de AC más dos veces la velocidad angular de AC por la velocidad de AC. Reemplazando nuestros datos, tenemos que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración en C, que es igual a 0, más la aceleración angular de AC, que es 0,0, menos 5, por el vector posición de AC, que es 0,0.5, 0, más la velocidad angular de AC, que es 0,0,3, por la velocidad angular de AC, que es 0,0,3, por el vector posición de AC, que es 0,0.5, más la aceleración de AC, que es AC coseno de 90, y aceleración de AC seno de 90, más dos veces la velocidad angular, que es 0,0,3, por la velocidad de AC, que es 0,1.05. Resolviendo esta ecuación, obtenemos nuestra aceleración en A, que es igual a 2.5, 4.5, más 0, aceleración de AC más menos 6.3, 0. Esta sería nuestra segunda ecuación de la aceleración. Igualando ambas ecuaciones, en el eje X y en el eje Y tenemos que es igual a 7.8 más la aceleración de AB 0.7 entre 0.86 más 1.4, que se va a igualar a nuestra segunda ecuación, que es 2.5 y menos 6.3. Entonces la aceleración de AB va a ser igual a menos 15.97 metros por segundo al cuadrado. Y igualando en el eje Y, tenemos que es menos 5 más aceleración de AB por 0.5 entre 0.86 menos 2, como se muestra aquí. Eso va a ser igual a 4.5 más aceleración de AC. Entonces, resolviendo esta ecuación, obtenemos nuestra aceleración de A respecto a C, que es igual a menos 20.78 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el ejercicio número 1 nos pide calcular la velocidad relativa del pasador A respecto a B y la velocidad relativa del pasador A respecto a C. Aquí obtuvimos la velocidad relativa de A respecto a B, menos 0.61 metros, y la velocidad relativa de A respecto a C igual a 1.05 metros por segundo. Asimismo, nos pide calcular la aceleración relativa del pasador A respecto a B y A respecto a C. Y eso también lo calculamos aquí, aceleración de A respecto a B y la aceleración de A respecto a C. Pasando al ejercicio número 2, nos dice que un radar parabólico localizador tiene un foco F extensible tal como se indica en la gráfica número 2. En este instante tiene una longitud inicial de 40 metros cuando phi es igual a 65 grados y θ es igual a 115 grados. La velocidad de crecimiento del foco es de menos 0.5 metros por segundo y está acelerando a
a 0.15 metros por segundo al cuadrado. El radar está girando en torno al eje X con una velocidad phi de menos 6 radianes por minuto y una aceleración de phi que es igual a 3 radianes por minuto al cuadrado. Y en torno al eje Y con una velocidad θ que es igual a 4 radianes por minuto y una aceleración que es igual a menos 1.5 radianes por minuto al cuadrado. Esta ecuación nos pide calcular la velocidad en B y la aceleración en B en coordenadas rectangulares. Entonces sacamos nuestros datos de todas las posiciones, las velocidades y las aceleraciones. Lo primero que vamos a hacer, como nuestros datos están en minutos al cuadrado y también en segundos al cuadrado, vamos a pasarlo todo a segundos. Entonces la velocidad phi es igual a menos 6 radianes por minuto, vamos a multiplicarlo por 1 minuto por segundo, que es igual a phi puntito, que sería igual a la velocidad, que nos va a dar igual a menos 1 sobre 10 radianes por segundo. Asimismo vamos a hacer en la aceleración, que es igual a 3 radianes por minuto al cuadrado, que se va a multiplicar por 1 minuto al cuadrado sobre 3600 segundos. Y obtenemos una aceleración de 1 sobre 1200 radianes por segundo al cuadrado. Θ es igual a 4 radianes por minuto, que es igual a 1 minuto por segundo. Obtenemos la velocidad en θ, que es igual a 1 sobre 15 radianes por segundo. Asimismo obtenemos nuestra aceleración, que es igual a menos 1 sobre 2400 radianes por segundo al cuadrado. Entonces nuestra ecuación de aceleración en B, tenemos que la aceleración respecto a t es igual a r dos puntitos menos r por phi puntito al cuadrado menos r por θ puntito al cuadrado seno de phi seno al cuadrado de phi por r más 2 veces r puntito por phi puntito más r por phi dos puntitos menos r por θ puntito al cuadrado seno de phi coseno de phi por e phi más 2 veces la velocidad en r por la velocidad en θ seno de phi más r por la velocidad en θ seno de phi más 2 veces r velocidad en phi velocidad en θ coseno de phi es sub θ. Las r dos puntitos representan la aceleración, con un puntito la velocidad y sin punto la posición. Entonces, reemplazando nuestros datos, obtenemos nuestra aceleración respecto al tiempo, que es igual a menos 0.3996 ER más 0.0652 FI más menos 13.599 ET. Aquí vamos a tener nuestras aceleraciones, pero están en coordenadas polares. Entonces, como nos pide calcular en coordenadas rectangulares, tenemos que convertirlo. Pero primero hallamos la velocidad en B. Tenemos que la velocidad en B respecto al tiempo es igual a la velocidad por ER más la posición por la velocidad en phi de E phi más R θ puntito seno de phi et. Entonces, reemplazando nuestros datos, obtenemos que la velocidad respecto al tiempo es igual a menos 0.5 ER menos 4 Phi más 2.42 ET. Entonces, como nos pedía calcular en coordenadas rectangulares y lo que calculamos es coordenadas polares, tenemos que convertir a coordenadas rectangulares, teniendo así que ER en coordenadas rectangulares es igual a seno de phi coseno de θ i más seno de phi seno de θ j más coseno de phi k. E θ va a ser igual a menos seno de θ i más coseno de θ j y E phi va a ser E θ por ER. Luego, cuando θ es igual a 115 grados y phi es a 65 grados, nos pide calcular. Entonces ER va a ser igual a menos 0.38i más 0.82j más 0.42k. ET va a darnos igual a 0.91i menos 0.42j y E phi nos es igual a 0.42i más 0.38i más 0.59k. Lo que hicimos es reemplazar θ en
en todas estas ecuaciones y phi también, y así pudimos obtener r, teta y phi, para así poder reemplazar en nuestras ecuaciones que ya habíamos calculado en coordenadas polares. Entonces la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a menos 0.5, que era esto, aquí menos 0.5 nuestra velocidad, por r, que ahora sería r menos 0.38i más 0.82j más 0.42k, menos 4 de phi, que sería igual a menos 4 por 0.42i más 0.38j más 0.59k, más 2.42 de teta es menos 0.91i menos 0.42j. Resolviendo toda esta ecuación, tenemos que la velocidad respecto al tiempo es igual a menos 3.69i menos 2.96j menos 2.57k. Esto ya está convertido en coordenadas rectangulares. Entonces, así mismo hacemos con la aceleración. La ecuación de la aceleración es igual, aquí está, menos 0.396 ER, reemplazamos ER, que es menos 0.38i más 0.82j más 0.42k, que está aquí, más 0.56 menos 0.0652 EFI, reemplazamos EFI, más menos 13.599 teta, reemplazamos E teta. Reemplazando entonces así en las ecuaciones, obtenemos que la aceleración es igual a 12.56i más 5.42j menos 0.13k en coordenadas rectangulares, que sería IJK. Entonces, la ecuación nos pide ya la velocidad en b, coordenadas rectangulares, y la aceleración en b, coordenadas rectangulares. Aquí está la velocidad, coordenadas rectangulares, y la aceleración en coordenadas rectangulares. El ejercicio 3 nos dice que el motor T mostrado en la gráfica número 3 enrolla el cable con una velocidad de 25 pies por segundo y está acelerando a una razón de 7.5 pies por segundo al cuadrado. Nos pide determinar la velocidad y aceleración del bloque A si el bloque C tiene una velocidad y una aceleración de 7.5 pies por segundo y menos 1.5 pies por segundo al cuadrado. Realicemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que el cable está en una K, K2, K1, K3, y vamos a tener una posición que es desde el punto de inicio al punto centro de la barra o del bloque A, y del bloque C, que es XC menos XA, serían las distancias. Entonces la posición va a ser igual a la sumatoria de K más 3 por XC menos XA, serían las posiciones de ambos, de C y de A. Entonces, cuando derivamos la posición, obtendremos la velocidad. Entonces, una vez derivando la posición, vamos a tener la velocidad, que es igual a 3 por la velocidad en C menos la velocidad en A. Asimismo, derivamos nuevamente y obtenemos la aceleración, que es igual a 3 por la aceleración en C menos la aceleración en A. Reemplazando nuestros datos, tenemos que la velocidad es igual a 25 pies por segundo, que va a ser igual a 3 por la velocidad en C, que nos dice de dato acá que el bloque C tiene una velocidad de 7.5 pies por segundo, menos la velocidad en A, que nos pide calcular. Entonces la velocidad en A va a ser igual a menos 0.83 pies por segundo. Asimismo, reemplazamos en la aceleración para obtener la aceleración en A. La aceleración en A nos dice que es de 7.5 pies por segundo al cuadrado, que es igual a 3 por la aceleración en C, que nos dice que es menos 1.5 pies por segundo al cuadrado, menos, no olvidarse, menos la aceleración en A. Entonces la aceleración en A es igual a menos 4 pies por segundo al cuadrado. Entonces nos pide calcular la velocidad y aceleración del bloque A. Aquí está la velocidad y aceleración del bloque A. En el ejercicio 4 nos dice que se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 40 metros por segundo y parte de una posición inicial de 50 metros. Nos pide determinar la gráfica de la velocidad versus el tiempo del tiempo cuando es menor a 60 pero mayor que 0. Y la gráfica de la posición versus el tiempo cuando el tiempo es menor de 60 pero mayor a 0.
Y también nos pide calcular la posición y la velocidad cuando el tiempo es 60. Entonces, sacamos nuestras coordenadas 40.0 y 0, menos 10. Lo primero que se va a realizar es hallar la ecuación de la aceleración con respecto al tiempo. Nos va a ayudar esta ecuación lineal, ya que es una lineal en el primer tramo. Con esta ecuación nos vamos a guiar para hallar la aceleración en el primer tramo, ¿no? Entonces la aceleración va a ser igual a 1/4 de t menos 10. Entonces nos dice que la aceleración respecto al tiempo es igual a la diferencial de v sobre la diferencial de t. Entonces de 0 a 40, integrando esto, la aceleración respecto al tiempo diferencial del tiempo va a ser igual a la integral de la diferencial de la velocidad. Entonces la integral, reemplazando la ecuación de la aceleración respecto al tiempo, que sería esta, sería 1/4 del tiempo por el tiempo menos 10 diferencial del tiempo, diferencial de t. Va a ser igual a la integral de la velocidad inicial a la velocidad final diferencial de v. Integrando esta ecuación obtenemos t al cuadrado sobre 8 menos 10t más una constante 1 que sería igual a la velocidad inicial, que sería 40. Entonces de esa manera obtenemos nuestra velocidad. La ecuación de la velocidad es una cuadrática. Entonces el tercer punto que vamos a calcular es la velocidad respecto al tiempo, que va a ser igual a la diferencial de x sobre la diferencial de t. Vamos a calcular integrando a la velocidad, integrando a la diferencial. Entonces de 0 a 40 la velocidad respecto al tiempo, diferencial del tiempo, y de la velocidad inicial a la velocidad final, diferencial de x. Reemplazando nuestra ecuación de velocidad, que ya lo habíamos calculado aquí, que sería t al cuadrado sobre 8 por 10 del tiempo más 40 diferencial de t, que va a ser igual a la posición. Entonces sería t al cubo sobre 24 menos 5t al cuadrado más 40t más 50 va a ser igual a la posición. Entonces nos pide calcular la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Entonces cuando el tiempo es 0, vamos a reemplazar la ecuación de la velocidad. Cuando el tiempo es 0 nos va a dar que es 40 metros por segundo. Entonces nuestro punto de inicio va a ser aquí 40 metros por segundo. Y cuando el tiempo es 40, reemplazamos 40 al cuadrado sobre 8 menos 10 por 40 más 40. Nuestra velocidad va a ser igual a menos 160 metros por segundo. La ecuación que nos salió aquí es una cuadrática, entonces la gráfica va a ser una parábola. Y en el tramo de 40 a 60, cuando mi tiempo va de 40 a 60, mi velocidad va a ser constante, que va a ser igual a menos 160 en todo el tramo, 160 metros por segundo. En la siguiente gráfica, que es posición versus el tiempo, tenemos que en nuestra ecuación que calculamos aquí, nuestra posición, vamos a reemplazar cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo es 0, nuestra posición nos va a dar 50. Entonces nuestro punto de inicio va a ser aquí en 50, y ahora reemplazamos cuando el tiempo es 40. Cuando el tiempo es 40 sería 40 al cubo sobre 24 menos 5 por 40 al cuadrado más 40 por 40 más 50, que va a dar un valor de menos 3683.34 metros. Entonces, como nuestra ecuación es una cúbica, también la gráfica va a ser una cúbica, que sería esta. En nuestro tramo de 40 a 60 vamos a tener nuestra posición, que es menos 160t. Entonces reemplazando en el tiempo, cuando el tiempo es 60, nuestra posición va a ser menos 9600 metros. Y como es una lineal, también va a ser en forma diagonal, se va a trazar la gráfica lineal. La parte C nos pedía, entonces aquí obtenemos la gráfica, ¿no? Entonces la parte C nos pedía hallar la posición y la velocidad cuando el tiempo es igual a 60 segundos. Entonces, reemplazando en nuestras ecuaciones que ya teníamos, cuando el posición es menos 160t,
vamos a obtener una posición de menos 9600 metros y una velocidad de menos 160 metros por segundo. Entonces ya graficamos la velocidad versus el tiempo, la posición versus el tiempo y calculamos la posición y la velocidad cuando el tiempo es 60. Gracias.